Capítulo 2 Cuenta atrás para la extinción, parte 9 e intermedio. Aunque esto fue completamente inesperado, era cierto que la gran mayoría de la población de la ciudad había sobrevivido. Mientras les permitiera escapar, habría cumplido su promesa a esos dos. Dicho esto, no contaría como los sobrevivientes que escapan a través de grandes tribulaciones. ¿Debería enviar muertos vivientes más fuertes para intentarlo de nuevo? No, había algo que tenía que confirmar antes de eso. Ejem. Ahora bien, Albedo. Aunque ha dicho que se trataba de Red Drop, ¿qué tan confiable es nuestra fuente de información sobre este? Lo siento mucho, Aim-sama. De hecho, no tenemos pruebas concretas de esa afirmación. Esto fue solo una deducción a nivel de superficie basada en la placa de adamantita en la armadura, así como en su color. Albedo se levantó y se inclinó profundamente. Está bien. Solo quería comprobar si tenía acceso a la información que yo no tenía. No me molesta demasiado. Si bien él estaba feliz de que ella fuera tan leal, ser tratado así generalmente lo hacía sentir bastante incómodo. Para Ainz, la manifestación del concepto de fracaso, este no era un gran problema. Sin embargo, no era como si lo que acababa de describir pudiera clasificarse como un fracaso de todos modos. Tienes mi eterna gratitud, Ainz-sama. Entonces, ¿fue Red Drop, o un complot de alguien que quiere que creamos que son Red Drop? Guardianes de piso, di lo que piensas. Por sus breves opiniones, la mayoría de ellos apoyó a los primeros. Ainz pensó que también era lo primero. Ahora, entonces, debo preguntarle algo a todos una vez más. ¿Alguien sabe de las especificaciones de un traje motorizado? Si no están muy seguros de ello, se lo explicaré. Ainz confirmó que los guardianes no sabían del traje Powered y comenzó a exponer lo que recordaba de las habilidades del traje Powered. De vuelta en el juego de Yggdrasil, el Powered Suit no existía inicialmente, pero se agregó más tarde como un elemento para que los jugadores recién registrados puedan subir de nivel. Además, los juegos de lucha con mechas eran populares en ese entonces, por lo que también debe haber sido un intento de atraer a jugadores de esa base de jugadores. Aunque no podía decir si eso contribuyó a este hecho o no, las capacidades del traje Powered eran bastante altas. En primer lugar, tal como lo habían visto, el traje tenía la capacidad de volar por el aire a una velocidad mayor que volar. Podía mantener las operaciones durante más de una hora bajo el agua sin ningún perjuicio y era esencialmente inmune a casi todo el daño ambiental. Incluso podría aplicar y activar con sus hombros, torso, y dependiendo del tipo, incluso las muñecas y los pies, diferentes tipos de hechizos ofensivos. Aunque esto puede parecer obvio, tiene apéndices humanos con forma de dedo que podrían, si la mano no se hubiera transformado en un arma en sí misma, contener armas. Los armamentos mágicos se podían personalizar libremente dentro de la configuración del traje motorizado, pero la mitad eran exclusivos de microtransacción, mientras que la otra mitad requería molienda. Aunque esas personalizaciones se podían realizar prácticamente en cualquier lugar fuera del combate, todavía había algunas restricciones sobre ellas. El nivel más alto de hechizos que se podían almacenar en la armadura era el 10º nivel y el uso de dicho hechizo estaba sujeto a un límite de 1 hora por uso. Los hechizos más fuertes tenían usos aún más limitados. Aunque la cantidad de veces que se podía usar un hechizo se recuperaba con el tiempo, parecía tener una restricción por la cual el hechizo almacenado en él no podía intercambiarse por un tiempo, incluso si solo se gastaba un poco. El daño físico y mágico de la armadura era de alto nivel, independiente de las habilidades del usuario. Lo mismo era cierto para sus capacidades defensivas y evasivas. Podrías llamarlo una armadura que instantáneamente cerró la brecha entre los débiles y los fuertes. Hablando de debilidad, tenía dos menores. Uno de los cuales fue el hecho de que, como contaba como una armadura de cuerpo completo, no podía combinarse con otras piezas de armadura. Aún así, collares y otros equipos decorativos todavía se pueden usar con él. Otro fue el hecho de que la magia almacenada en la armadura no podía tener metamagia aplicada. Pero, dado que esos hechizos aún podrían mejorarse a través del equipo, esto realmente no podría considerarse una debilidad en absoluto. Sin embargo, si un debilucho iba a usarlo, tenía una gran debilidad. HP y MP. Aunque la producción de daño del traje podría compensar las bajas estadísticas del usuario, los valores de HP y MP del usuario permanecieron inalterados por la armadura. Es decir, un debilucho en la armadura tendría altas capacidades defensivas pero también un grupo de salud frágil. Por supuesto, si su oponente no puede romper las defensas relativamente altas de la armadura, no es una debilidad en absoluto. En términos de Nazarick, un guardián de piso no debería tener problemas para combatirlo. La amenaza que representaba era para los NPC como las Pléyades, que no eran tan fuertes. Si se cruzan con el traje, deben elegir retirarse.
Ainz concluyó su explicación y comenzó a responder preguntas. El primero en hacer una pregunta fue Albedo. Entonces, siempre que seamos nosotros quienes lo manejemos, debería estar bien, ¿correcto? Correcto. Incluso los trajes de poder más fuertes solo podrían tener las capacidades ofensivas equivalentes a los personajes de nivel 80. Sin embargo, eso depende de que yo sepa que los trajes motorizados son perfectos. Hipotéticamente, si hubiera trajes motorizados más raros o de grado de artefacto, sería una situación completamente diferente. Si ese fuera el caso, podría haber trajes motorizados mucho más poderosos que los que he descrito. ¿No puedes distinguir solo por su apariencia? Me disculpo, Aura. Debido a que no estoy demasiado familiarizado con los trajes motorizados en primer lugar, no puedo distinguir sus capacidades solo por las apariencias. Además, aunque a uno no se le permitiría alterar demasiado su apariencia, todavía había ligeras alteraciones que el usuario podía hacerle. Si bien el Power Suite podría ser útil para los jugadores más débiles, era completamente inútil para un jugador más fuerte. No importa el equipo de grado divino, incluso el equipo de grado legendario que coincida con las fortalezas de un jugador podría superar al traje de poder. Es por eso que cuando se presentó a Yggdrasil Power Suite, Ainz y sus amigos, que ya estaban al máximo nivel, no estaban interesados. El mayor problema para Ainz en ese entonces era que apenas podía lanzar hechizos con él equipado. ¿Había 2 o 3? Debería haber algunos juegos de trajes motorizados en Nazarick, me dirigiré al tesoro más tarde por ellos. Tal vez todos deberían tener una idea de cómo es usar uno. Recordó que la cosa aún debería estar allí, algo que Amano Maitotsu había adquirido después de enterarse de que incluso aquellos con niveles de trabajo basados en la fabricación podrían entrar en combate con ellos. Aparentemente tenía mucha confianza en secreto porque también jugaba juegos de combate aéreo, pero luego Peroroncino lo destrozó fácilmente en una batalla simulada. La cosa nunca se volvió a ver después de eso. También recordó cómo ni siquiera Ray había dicho, solo juega a Baraje en lugar del Mao. Ainz estaba viajando a través de sus recuerdos cuando se dio cuenta. Si Red Drop tuviera un traje de poder de Yggdrasil, la espada negra del líder del otro equipo clasificado por Adamantite, Blue Roses, podría tener un nivel de poder similar. Según la información que habían reunido de sus ayudantes en la capital, se decía que el arma que ella manejaba era lo suficientemente poderosa como para nivelar una ciudad entera. Aunque ese asistente encontró que la información era absurda, se originó en un miembro del equipo mismo. Ainz siempre pensó que estaba mintiendo a sus compañeros de equipo o simplemente inventando cosas. Pero dado lo que sabía ahora, tal vez, esa información era cierta. Había oído que los líderes de Blue Roses y Red Drop eran parientes. Si estaban relacionados, entonces tener el mismo nivel de equipo no debería ser extraño en absoluto. Por supuesto, Ainz no era lo suficientemente paranoico como para creer que los guardianes de piso podían ser disparados por cualquier cosa, pero tampoco tenía pruebas de que eso fuera completamente imposible. Quizás las defensas de los guardianes podrían ser fácilmente destruidas por alguna arma fuerte de este mundo. Ainz no quería sufrir ninguna consecuencia severa por obligar a su oponente al escenario donde ella sería lo suficientemente suicida como para usar el poder de esa espada. Si se trata de una batalla con Blue Roses, probablemente debería usar monstruos convocados para cebar esa habilidad y luego derrotarlos. Sin embargo, ese sería el último recurso. Él recuerda un dicho sobre cómo la mejor parte del valor es la discreción, debe seguir ese consejo. Después de todo, el propósito principal de la destrucción del reino no era la terminación de Blue Roses, pero si se interpusieran en su camino, no le importaría matarlos. Dicho esto, era mejor no hacer movimientos precipitados antes de que supieran todas las capacidades de la espada de esa mujer. Debo pedir perdón a Entoma y espero que ella entienda. Ainz suspiró mentalmente para sí mismo mientras sacudía la cabeza en un intento de volver a encaminar su pensamiento. Este no era el momento de pensar en este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ainz miró a su alrededor, parecía que ninguno de los guardianes tenía otras preguntas. Si ese es el caso, haremos una pausa en la discusión sobre el traje motorizado por ahora. Ahora bien, Demiurgo, ¿cómo lidiaremos con esta ciudad? En mi opinión, haber cebado esa cosa fue más que satisfactorio. Sería malo para ellos confundir que habían derrotado al reino hechicero. Deberíamos enviar una entidad más fuerte y al polvo volverán. Eso también está bien, no, eso no estuvo bien en absoluto. Si lo hicieran, tendría que esforzarse más para salvar otra ciudad para cumplir la promesa que les había hecho a esos dos. Aunque logró pasar este tiempo, lograrlo nuevamente sería extremadamente difícil.
Por el bien de Pestonia, que había estado de pie detrás de él y escuchando, tuvo que salvar a la gente de esta ciudad para cumplir su promesa. No, Demiurgo. No hagamos eso por ahora. Esto nos preparará para situaciones similares en caso de que ocurran nuevamente. En cualquier caso, ya es hora de que asediemos la capital. Cerremos las cortinas de esta batalla. Estaremos bien siempre que quememos sistemáticamente el resto de las ciudades. ¿Qué piensas? Le estaba dando a los habitantes de esta ciudad la oportunidad y el tiempo de escapar. Si luego los matan porque no escaparon, esos dos no deberían tener un problema, ¿verdad? Si Ainz-sama lo considera así, que así sea. Aunque podría parecer que Demiurge estaba siendo sarcástico, él no era alguien que le hiciera tal cosa a Ainz. Algunas personas siempre podían escuchar todo tipo de matices en las palabras de otras personas, aquellos que generalmente tienen algo para esconderse, siendo Ainz uno de ellos. No digas eso, Demiurge. Si tienes una idea mejor, entonces esa debería ser la que deberíamos implementar. Como se esperaba de Ainz-sama. Estoy realmente asombrado de lo humilde que eres. Las opiniones de Ainz sobre la reverencia de Demiurge se volvieron confusas. En primer lugar, lo que había dicho era sentido común, no valía la pena elogiarlo. Aunque se sintió halagado, sintió como si lo trataran más como a un niño si incluso lo más trivial de las cosas que había dicho y hecho había sido aplaudido. Quizás eso fue solo por su baja autoestima. ¿Alguno de los otros guardianes tiene opiniones diferentes? Ainz se volvió hacia Shaltear al confirmar que no había objeciones. Traigan de vuelta a los muertos vivientes que habíamos enviado usando Gate. Luego, reúna nuestras fuerzas en Errantel e inicie el asedio a la capital. Sí, mi señor. Seguiré con eso de inmediato. Arinsu. El ejército principal incluirá gente de Nazarick. Envía a los maestros guardianes de Nazarick y a los otros guardias de élite. No son demasiado fuertes individualmente, pero son un espectáculo para la vista como una unidad. Roger. Excelente. Conquistaremos las ciudades una por una y organizaremos la batalla final en la capital según lo planeado. Después, aunque podría estar fuera de servicio ahora, terminaremos de masacrar a los habitantes de todas las ciudades inútiles. A través de esta demostración de fuerza, el mundo comprenderá las consecuencias de no inclinarse ante el gobierno de Nazarick. Los guardianes de piso respondieron con confianza. Ainz asintió profundamente. Muy bien, guardianes de piso. Ainz pensó en el futuro por un momento y volvió a abrir la boca para decir, no, una parte de los guardianes debería quedarse. Todos los demás, demuéstrame tu verdadero poder. Intermedio, en la ciudad que formó parte de la Alianza Ciudad-Estado de Carnassus, Bebat. La residencia del alcalde femenino de la ciudad estaba iluminada como de costumbre. El propietario de la residencia, Rikista Cabaria, tomó los documentos acumulados y comenzó a leer. La City State Alliance estaba compuesta por Carnassus, Bepoayo, Eastgate, Westgate, Veneria, Gran Listaran, Orkneys, Nuevas Orkneys, Granduites, Rhys, Franklin y finalmente, Bebat. Esta ciudad era parte de los 12 mencionados que habían formado una alianza. Cada ciudad, incluidos los otros territorios que poseen, tenía en promedio una población de 400.000. La ciudad más grande albergaba 600.000. Entre estas ciudades, Bebat fue una excepción, ya que las otras ciudades nunca tuvieron una raza mayoritaria con más del 40% de la población. La alianza ciudad-estado era una unión de múltiples razas y ciudades. Si uno retrocediera en el tiempo unos siglos atrás, encontrarían la gran nación que fue el origen de la alianza ciudad-estado. Debido al colapso de ese enorme condado, 14 ciudades-estado aparecieron con cada metrópoli en su centro. Después de que eso sucedió, hubo mucho derramamiento de sangre entre las ciudades-estado, o más bien, los países pequeños. Esta situación continuó con los estados uniéndose y dividiéndose hasta la saciedad hasta el evento que llamaron el Gran Debate, en el cual se formó la alianza actual entre las 12 ciudades-estado. Aún así, todavía era difícil para todos abandonar sus predisposiciones entre sí. Aunque hace un siglo era el pasado para las razas con vidas más cortas, para algunas de las razas de vida más larga todavía era un recuerdo reciente. Por esta razón, se celebró un torneo quinquenal como una salida para aquellos que aún guardaban rencor por el pasado y estaba a punto de comenzar pronto. La ciudad en la lista para albergar el próximo torneo fue Bebat. Si bien era cierto que había 4 años de tiempo para prepararse, solo les quedaban 4 años. El torneo tuvo 16 eventos, uno de los cuales atrajo más atención que el resto. El Conelier, o simulacro de combate. También se conocía coloquialmente como el Mutual Wallop.
Cada ciudad-estado envió a 10 de sus luchadores más fuertes que luego lucharían contra los otros combatientes bajo la protección del objeto mágico conocido como el Estándar de la Paz. Este fue el más entretenido y llamativo de los eventos y fue bastante popular entre la población. Había llegado al punto en que la mayoría de la gente sentía que estaba bien perderse todos los eventos, excepto este. Por eso no podían permitir que ocurriera el más mínimo error durante este evento. Esa no era una metáfora, un motín con bajas masivas había sido incitado en el pasado cuando la ciudad-estado de Orkneys no estaba completamente preparada para el evento. Aunque pasaron 40 años desde entonces hasta ahora, la frase "el organizador de las Orkneys" siguió siendo un título despectivo para una persona incompetente. Aunque un error en cualquiera de los eventos podría incitar a la ira, el Conelier fue el evento único donde ni siquiera se permitió la mitad de un error. Sin embargo, el gobierno de nivel superior de cada ciudad sabía que el organizador de las Orkneys no era tan malo, su problema radicaba en su laxitud de alerta contra los espectros vencidos. No hubo ninguna evidencia directa para apoyar la existencia de espectros vencidos. Incluso si esa fue la primera vez que aparecieron, el error que causaron fue fatal. Kista se frotó los bordes de los ojos cuando terminó de leer los documentos. La última vez que Bebat había organizado el torneo fue hace unos 50 años. Los miembros del equipo central a cargo de organizar el asunto habían fallecido hace mucho tiempo. Aunque se había preparado para agarrar las cuerdas desde cero, todavía sentía que podía colapsar por el estrés y la presión de toda esta terrible experiencia. Había perdido el sueño cada vez que le vino a la mente la idea de que el torneo podría terminar en fracaso. Kista no pudo evitar reírse. Todavía le quedaban 4 años, pero ya estaba en este estado. ¿Cómo sería ella cuando estuviera cerca de la ceremonia de apertura? Ella ya estaba molesta por eso. Pero, mientras leía los documentos que dejaron sus predecesores y escribía todos sus pensamientos e ideas, hubo un breve momento de consuelo. Justo cuando Kista estaba a punto de agarrar otro puñado de documentos, alguien llamó a su puerta. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. Al otro lado estaba la cara familiar que esperaba. Era su abuelo, el exalcalde de la ciudad, Riverun Caveria. No solo fue la gran persona responsable de la paz duradera de Bebat, sino que también fue el alcalde la última vez que se celebró el torneo en Bebat. Abuelo Sama, lo saludó Kista con una sonrisa. ¿Viniste aquí a propósito o estabas cerca? Habría ido directamente a ti si me lo hubieras dicho. Está bien, solo estoy haciendo ejercicio por el bien de mi columna vertebral. Incluso si mis piernas no funcionan como solían hacerlo, si me encerraran en la casa para siempre, se atrofiaría aún más rápido. Aparte de eso, Kista, perdón por interrumpir tu trabajo, pero ¿estás bien? Por supuesto que estoy bien, abuelo Sama. Por favor entra. Kista condujo a su abuelo hacia el sofá, donde se sentaron uno frente al otro. Berun sirvió té caliente en las 2 tazas de té que Kista había preparado para ellos. El líquido verde pálido emitía un aroma suave y refrescante que impregnaba toda la habitación. Entonces, Kista. Escuché de una de las criadas que no has estado durmiendo bien estos últimos días. Aunque no quería que su abuelo se preocupara, no podía ocultarlo por más tiempo. Sí, abuelo Sama. Me cuesta dormirme cada vez que me acuerdo de lo que podría pasar en otros 4 años, la mayoría de la gente se reiría de la idea de que alguien estaría preocupado por lo que sucedería 4 años después, tal vez incluso dirían que estaba demasiado ansiosa. Berun, sin embargo, no se estaba riendo. El peso de las cargas que soportaba un alcalde era un sentimiento que él naturalmente conocía muy bien por sus largos años sirviendo como alcalde de esta ciudad. Kista. Si ya estás en este estado, te arruinarás. Este es un té de hierbas que te ayudará a calmarte. Bébelo y ve a dormir temprano. Un líder excepcional no es el que puede lograr más en el menor tiempo posible, sino el que entiende cómo delegar adecuadamente sus responsabilidades a los subordinados apropiados. No importa usted o yo, cuánto podemos lograr realmente por nosotros mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Pero, todavía tengo algo de trabajo que debe completarse pronto. ¿Tiene algo que ver con las ciudades vecinas? Pero no recuerdo haber oído hablar del rey ecuestre haciendo algún movimiento. El enemigo de la alianza ciudad-estado sería el que ocupara las vastas llanuras del este, el rey ecuestre. Como Bebat no estaba cerca de las llanuras, cada vez que el país estaba bajo ataque, solo tenían que enviar sus gravámenes. La noticia del imperio recientemente se convirtió en un estado vasallo, seguramente ya has oído hablar de eso. La cuestión de cuándo deberíamos estar en guardia contra el reino hechicero es algo que debe resolverse lo antes posible. Ah, el reino hechicero, la expresión de Berun se volvió aprensiva. El país que vasalizó el imperio solo tenía una sola ciudad propia.
También corrían rumores de que habían asimilado a esa organización asesina en sus propias filas. Había todo tipo de rumores y chismes flotando, si era cierto o falso era difícil de decir. Kista recordó a alguien. El emperador del imperio, Hirknifrune Farlor de Nix. El joven emperador al que se le había dado el título de emperador sangriento, lo había conocido una vez como parte de una misión diplomática, como un oficial de alto nivel del enviado al imperio. Habían conversado entre ellos en la gala de recepción que se celebró después. Era uno que era rico en inteligencia, riqueza y encanto como se esperaba del líder de un país. ¿Cómo se convirtió alguien como él en el vasallo de otro estado? Tenía que haber una razón por la cual debía estar codiciando algo. En lo que respecta al proceso de recopilación de inteligencia en el reino hechicero, ¿podría molestar al abuelo Sama para que maneje algunos hilos? Berún, como alcalde de la ciudad durante mucho tiempo, tenía muchas conexiones, mucho más allá de lo que tenía Kista. Por supuesto, ella se había encontrado con la mayoría de sus conexiones cuando había heredado su publicación, pero si Berún fuera quien pidiera ese tipo de información en lugar de ella, sería mucho más efectivo. Por supuesto, Kista. Aunque esto no es exactamente a través de mis conexiones, he oído hablar de algunos aventureros brillantes que acababan de emigrar del imperio hasta aquí, ¿debería preguntarles al respecto? Sí, por favor, lamento molestarte, abuelo Sama, muchas gracias. Kista bajó profundamente la cabeza. Incluso si fueran parientes, él era alguien que tenía casi 80 años de edad y aún así podía asumir el papel de alcalde sin ningún problema. Incluso fue reverentemente referido como el águila de Bebad en los alrededores. Esto era algo que ella había tenido en cuenta desde la juventud. Agradeciéndome también lo estaría, no importa, acepto tu gratitud, Kista. A partir de hoy, aunque solo sea temporalmente, ve a dormir temprano. ¿Me entiendes? Sí, abuelo Sama. Gracias por toda la atención que me has brindado hasta ahora. Tenga en cuenta a las personas que van por ahí alegando y pidiendo PayPal /Patreon etc. donaciones. Esta traducción es y será gratis, así que si pagaste por ella, te estifaron. Gracias por visitarnos. Gracias por suscribirte.